En mi vida anterior, mi padre predijo la crisis. No solo construyó un refugio resistente con antelación, sino que también almacenó una casa llena de provisiones. Sin embargo, cuando llegó el fin del mundo, la familia de mi tío dijo que querían intercambiar casas con nosotros. Me negué rotundamente. Inesperadamente, mi tío me guardó rencor. Después de que mi madre los dejara entrar en secreto una noche, le dispararon a mi padre con un rifle de caza e incluso mintieron al mundo exterior diciendo que se lo habían comido los zombis. Así, ocuparon la casa. Mi padre pudo defenderse de los zombis, pero no de la puñalada por la espalda de la persona junto a su almohada. Y aunque me resistí desesperadamente, me superaron en número. Mi madre me dio de comer a mi primo, que estaba infectado con veneno de zombi. Renací la noche que pidieron mudarme. Esta vez acepté la solicitud de intercambio de casas, porque antes de morir, leí las noticias y descubrí que en el desastre, el campo era en realidad más seguro. Mi padre se opuso a mi propuesta, incluso pensó que estaba loco. Pero si llegamos a un punto muerto, el final probablemente sería similar al de mi vida anterior. Después de todo, el mayor peligro era mi madre, y mi padre no la alejaría. Esto era un punto muerto. Afortunadamente él trabajaba en el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades. Después de deducir los cambios en la epidemia que habían ocurrido en mi vida anterior para él, finalmente me creyó. También le pedí a mi padre que transfiriera especialmente escudos antidisturbios y tenedores de su unidad. Esto evitaría que mi tío, que entró en la casa, actuara imprudentemente con su rifle de caza. Sin embargo, cuando le conté a mi padre sobre la infidelidad de mi madre, simplemente no lo creyó. Fue específicamente a buscar a mi madre, apelando a sus emociones y razonando con ella, persuadiéndola de ir al campo con nosotros. Como resultado, mi madre fingió estar enferma y tosió, alegando que no podía ir, aunque las pruebas de temperatura y reactivos realizadas esa mañana mostraron que estaba más sana que yo. Mi padre estaba realmente confundido en ese momento, pero ante esto, solo di un paso impotente. Burla, ya había visto sus verdaderos colores en mi vida anterior, cuando a mi tío lo dejaron entrar en secreto y le disparó a mi padre, solo había burla en su rostro, cuando me entregaron a mi primo infectado para que me mordiera como a un ser vivo. Solo su voz fría vino desde afuera de la puerta: no es culpa de tu tío, quien te pidió que no abrieras la puerta y quería matarlos, tú y tu padre se buscaron esto, ahora ya no me sorprende su hipocresía y en este momento supongo que mi madre tenía miedo de que mi padre no escuchara el consejo e insistiera en llevársela, así que le guiñó un ojo en secreto a mi tío otra vez. Mi tío luego también regañó con desprecio en nombre de mi madre: el campo es un lugar tan miserable, si un zombi muerde la viga, la casa se derrumbará. Como pudiste, cuñado, tuviste el coraje de llevar a mi hermana allí. Cuando te casaste siempre dijiste que la amabas, parece que mentías, ¿verdad? ¡Qué decepción! TSK, todavía recuerdo la forma en que intimidaba a mi padre y a mí en mi vida anterior. Ahora que mi padre lo obligó a tirar su arma, no lo consentiré más. Tío, ¿entiendes lo que significa decepcionar? Sabes que el campo no es bueno, pero aún así nos obligas a intercambiar casas. Eso es lo que es decepcionante. Cuando mi padre se casó con mi madre, no solo te dio un regalo de compromiso de 300.000 yuanes, sino también un subsidio adicional de 500.000 yuanes para que te casaras y construyeras una casa. ¿A eso le llamas falta de amor? Eso es decepcionante. Asumió una gran deuda por esto y mi abuela incluso vendió la casa donde había vivido toda su vida y obtuviste los beneficios, pero aún así te hiciste el inocente. Ahora todavía tienes el descaro de acusar a mi padre. Eso es realmente un tipo de descaro extremadamente descarado. Decepcionado, mi tío soltó un hey, y levantó la mano para golpearme, pero mi padre inmediatamente se paró frente a mí, al ver que no tenía el arma en la mano. Solo pudo murmurar algunas palabrotas. Con resentimiento, mi madre entonces me dirigió una mirada fulminante. Brielle, ¿cómo hablas? Ese es tu tío, ten algo de respeto. Luego consoló a mi tío: la niña es pequeña y no sabe nada mejor, no seas como ella, no digas esas palabras delante de tu cuñado, herirás demasiado su orgullo. Este contraste de actitud hizo que el rostro de mi padre se pusiera verde de ira. Rápidamente detuve a mi padre y le di a mi madre una mirada fría con mis ojos: olvídalo, papá, vámonos, ellos son la verdadera familia y nosotros somos forasteros. Sorprendentemente, mi madre eligió guardar silencio. Simbólicamente, mi padre también le dio a mi madre una mirada fría al final y se fue conmigo. Sin embargo, tan pronto como nos movimos, mi madre vino a bloquear la puerta del almacén. Algunas personas más han venido a esta casa.
No podemos dejar que se mueran de hambre, ¿verdad? Mi padre no estaba de acuerdo, esos eran todos los suministros que había almacenado, pero lo convencí de que se detuviera. Primero, no había necesidad de discutir con estos bastardos por tal cosa. Segundo, el pueblo estaba lejos de la fuente de infección y los suministros allí eran todos naturales, y ya había reemplazado silenciosamente los productos enlatados almacenados aquí. La mayoría eran pescado apestoso y camarones podridos que estaban a punto de caducar, por lo que tampoco valía la pena conservarlos. 2. En el camino de regreso, mi madre incluso llamó específicamente. Mi padre tenía algunas expectativas en ese momento e incluso detuvo el auto para ella, pero temía que mi padre se arrepintiera. Después de ver el alojamiento en el campo, le recordó específicamente nuevamente que le dijera a mi padre que no regresara a la comunidad si no había nada que hacer. También agregó una oración más: el campo apesta demasiado, me temo que afectará mi enfermedad, planeo vivir con mi hermano. Mi padre se quedó atónito durante mucho tiempo, tal vez a partir de ese momento, él como yo, reconoció el verdadero rostro de mi madre, pero mi madre pronto sabría cuáles serían las consecuencias para ella de abandonar a su esposo e hijo. La situación fue tal como esperaba. En nuestro camino de regreso, la cantidad de zombies era aterradoramente grande. Varias veces nos rodearon y nos costó mucho escapar. Afortunadamente al final, tuvimos un escape estrecho y llegamos sanos y salvos, pero cuando condujimos hacia el pueblo, no pudimos ver un solo zombie, incluso pudimos ver niños persiguiendo y jugando. Aquí, mi padre y yo también experimentamos una vida completamente diferente a la de mi vida anterior. Teníamos la libertad de usar agua, la libertad de respirar y no había restricciones para salir a realizar actividades. Y recibíamos regularmente huevos frescos, arroz e incluso pollos vivos según el número de personas en la familia. Inmersos en esto, gradualmente nos acostumbramos a los días sin mi madre y descubrimos que era tan armonioso y cómodo. Los años fueron pacíficos. Realmente esperaba que los días continuaran así, pero medio mes después, mi madre inesperadamente tomó la iniciativa de contactar a mi padre otra vez, rompiendo la paz, aunque mi padre ya había perdido la paciencia, pensando que mi madre aún podría tener algunos sentimientos por nosotros. Quiso persuadirla de que se alejara del camino equivocado, pero esta simple idea también fue abofeteada en la cara. Esposo, ¿sigue bien el campo ahora? ¿Hay algún ganado vivo? Los animales vivos son demasiado caros en la ciudad ahora, un solo pollito cuesta más de 10.000 yuanes. Víctor fue infectado accidentalmente con veneno de zombi. Los expertos dijeron que necesita ser alimentado con animales vivos para retrasar la enfermedad. ¿Puedes enviar algunos? La expresión de mi padre era más fea que haber comido algo realmente malo. Mi madre interpretó perfectamente el dicho, usando a alguien cuando lo necesita e ignorándolo cuando no. Recuerdo que en mi vida anterior, cuando mi primo se infectó, me utilizaron como un animal vivo para alimentarlo. Ahora quiere obligar a mi padre a arriesgar su vida para enviar animales vivos. ¿Por qué es tan preciosa la vida de este niño? Además, mi primo fue mordido por un zombi en el ascensor solo porque era juguetón y desobediente. Ser voluntarioso en el apocalipsis es simplemente pedirlo. Antes de que mi padre pudiera responder, agarré el teléfono primero. Serena, ¿estás loca? ¿Sabes cuánto tiempo se tarda en hacer un viaje de ida y vuelta? ¿Por cuántas zonas peligrosas debemos pasar y cuántos zombis encontraremos? Porque mi padre debería arriesgar su vida para enviar animales vivos a mi primo que apenas tiene parentesco con nosotros. Hubo un momento de silencio al otro lado del teléfono, y luego dijo algo que destrozó mis valores. La vida de tu padre es preciosa, pero ¿no es preciosa también la vida de tu primo? Me quedé atónito durante 10 segundos completos antes de reaccionar. Aunque ya había experimentado la desvergüenza de mi madre en mi vida anterior, todavía estaba muy disgustado. Entonces, ¿es mi padre solo una herramienta para sacrificar en cualquier momento? Mis labios y dientes temblaban, y le rugí: primero que todo, mi padre no irá. Mi primo tampoco es hijo de mi padre. Segundo, ya que te gusta tanto mi primo y adulas tanto a la familia de mi tío, te enseñaré. Estira tu propia cabeza y deja que se la coma. Tu vida es preciosa, y la vida de mi primo también es preciosa. ¿Por qué tienes tanto miedo de perder la vida por esto? Al otro lado del teléfono, solo podía escuchar el sonido de me temo que estaba rechinando los dientes. Cree que es la única que sabe cómo ser un modelo moral. Finalmente mi madre dijo con voz temblorosa que quería que mi padre contestara el teléfono y luego se negó a decirme una palabra más. El rostro de mi padre estaba en la sombra. Después de que recuperó el teléfono,
tampoco escuchó las quejas de mi madre, simplemente respondió con indiferencia: Brielle ya me lo había dejado claro. Pensé que como no podían obtener ningún beneficio de nosotros, encontrarían otra forma de salvar a mi primo, incluso si mi tío conducía al campo él mismo, esa sería una forma normal, pero no esperaba sus siguientes acciones, que no podría haber imaginado. Un día, se cortó una gran brecha en la red de hierro del patio. También recibí un mensaje de texto de mi tío: si algo le sucede a mi hijo, todos deben ser enterrados con él. Esto me hizo pensar que mi tío era un matón del pueblo y tenía muchos lacayos. También pensé que muchos hooligans como ellos a menudo tenían canales para comprar marea, levantar zombies y arrojarlos a las casas de otras personas para vengarse. 3. Mi padre, que generalmente es amable con los demás, nunca responde cuando lo regañan, pero esa noche, mi padre logró que mi tío no pudiera decir una palabra. Mi tío sufría por su falta de educación y originalmente planeó tragarse su ira. Después de todo, era demasiado vergonzoso, pero mi madre insistió en saltar. Zachary, mi hermano solo estaba haciendo un escándalo. ¿Quién te pidió que no enviaras ningún ganado vivo? Además, realmente no te hizo nada a ti ni a Brielle. Es necesario hablar de él así. Mi hermano está deprimido, deberías disculparte con él lo antes posible. Mi padre dio un resoplido frío. Discúlpate. Tu hija fue amenazada y quieres que me disculpe. Te lo digo, está bien que me intimides en un día normal, pero mi hija es mi límite, nadie puede cruzarlo. Mi corazón se calentó y alabé los valores de mi padre, pero mi madre simplemente no escuchó. Él es mi hermano. Nunca ha sufrido un agravio tan grande desde que era un niño. A menos que te disculpes, este asunto no terminará. E inesperadamente, para adular a mi tío, ella realmente hizo lo que dijo. La frecuencia de cortar la red de hierro en los últimos días no solo no disminuyó, sino que aumentó. No pude soportarlo más y le advertí: si vuelves a meterte en problemas, mi padre y yo podemos cortar el suministro eléctrico de tu casa. El suministro eléctrico en la comunidad se solicita según el propietario. Una vez que mi padre solicita un corte de luz y debido a que nuestra casa ha sido mejorada y sellada, el extractor eléctrico no se puede usar y el oxígeno en la casa se agota rápidamente. En mi vida anterior, mi tío le disparó a mi padre y la familia experimentó un largo periodo de apagón debido a esto. Recuerdo que no pudimos soportarlo durante más de un día y medio. Más tarde mi madre resolvió la crisis informando fraudulentamente sobre la muerte de mi padre por zombies y cambiando el nombre del propietario por el suyo. Aunque no lo ha experimentado en esta vida, también debería ser capaz de predecir las consecuencias si mi padre está vivo en esta vida, por lo que no puede cancelar su registro de hogar nuevamente. Pensé que escucharía algún consejo, pero inesperadamente la sobreestimé. Al día siguiente, en lugar de cortar la red de hierro, esas personas arrojaron directamente cachorros de zombi a mi casa a través del agujero dañado. Afortunadamente, mi padre lo descubrió a tiempo y logró detenerlos, de lo contrario, las consecuencias serían inimaginables. Ese día, sus ojos eran terriblemente fríos. Mi padre es un experto destinado en la región norte del Centro de Prevención de Epidemias y tiene cierto derecho a supervisar la epidemia. En momentos especiales, puede ser considerado medio gobernador. Por lo tanto, los líderes de la aldea también le dieron gran importancia a mi padre. Después de comprender la situación, movilizaron de inmediato a toda la aldea. En menos de una hora antes y después de manejar el caso, arrestaron rápidamente a 3 perpetradores. El terror de la prisión ahora no radica en ser encarcelado y perder la libertad, sino en el miedo al traslado de prisioneros. Una vez que el prisionero es transferido debido a un cambio de ubicación de celda, existe una alta probabilidad de que el prisionero sea mordido por un zombi durante el proceso de transferencia. Entrar en prisión significa entrar en la mitad del infierno y con un informe de mi padre, los perpetradores pueden ser sentenciados a 5 o 6 años de prisión. Por esta razón, estas 3 personas solo pudieron suplicarle a mi padre una y otra vez. Mi padre no fue demasiado lejos, después de todo, no eran los principales. Amenaza: dime quién te instigó a hacer esto, confiesa y serás tratado con indulgencia, porque todo el país está previniendo activamente la epidemia, pero mi tío aprovechó el caos para instigar problemas. El crimen es realmente grave. Pronto fue esposado y mi padre también solicitó un corte de energía para la casa en la comunidad. Esto hizo que mi madre llamara apresuradamente de inmediato: Zachary, ¿por qué eres tan estrecho de miras? Mi hermano solo te estaba asustando. ¿Es necesario que reacciones con tanta fuerza? Libera a mi hermano rápidamente y mi cuñada también está aquí. Restablece el suministro eléctrico también.
no dejes que otros se rían de nosotros. El rostro de mi padre estaba lívido y su tono era extremadamente frío. Ríete de nosotros, tú eres el que da risa, en realidad tomaste medidas contra tu propia hija. No puedo creer que pudieras hacer tal cosa. No liberaré a tu hermano y tampoco restauraré el suministro eléctrico. Brielle fue amenazada y no me quedaré de brazos cruzados a menos que Brielle esté dispuesta a perdonarte. Tampoco puedes vivir en esa casa. Piénsalo bien. Mi padre colgó el teléfono de mi madre por primera vez. Las palabras de mi padre fueron simples. Pensé que mi madre las escucharía hasta cierto punto, pero poco después de que volviera a llamar, sus palabras me sorprendieron una vez más. Zachary, lo pensé bien. Te preocupas por Brielle, cierto. Si me haces perder a mi hermano, haré que ella pierda a su madre. Si quieres llevar esto adelante, nos divorciaremos. Las venas de la frente de mi padre se hincharon, obviamente también estaba enojado por la desvergüenza de mi madre. Estaba a punto de hablar pero no pudo evitar mirar. Yo sabía que tenía miedo de hacerme perder a mi madre si era impulsivo, pero realmente lo estaba pensando demasiado, desde que vi el verdadero rostro de mi madre en mi vida anterior. Ya no me consideraba tener una madre, así que simplemente le quité el teléfono. Serena, para ser honesta, si mi padre no estuviera obsesionado por ti, una sanguijuela, sería muy feliz. Divorciémonos rápido, quien se eche atrás es un cobarde. Hubo una mueca de desprecio en el otro extremo del teléfono, luego clic, bip. Ese sonido vacío parecía su poderoso contraataque. Más tarde, también descubrí por qué mi madre se burló fingiendo ser un inocente conejito blanco mientras era un lobo feroz. Mi madre definitivamente es una maestra en esto. 5. En momentos especiales, el divorcio también se puede manejar de forma remota en línea. Se divorciaron de forma muy simple. Mi madre también le quitó la casa y los ahorros a mi padre. Realmente calculó a mi padre a fondo. Ahora si hay una objeción, tienen que ir a la corte para una demanda de divorcio, y mi padre tendría que regresar. En el apocalipsis, la vida es lo más importante, así que le aconsejé a mi padre que renunciara a ellos. Y tan pronto como se transfirió la casa, mi madre resolvió la crisis del apagón el mismo día. También adiviné su plan, pero si las cosas pudieran llegar a su fin aquí, con mi tío siendo condenado y mi madre consiguiendo una buena casa a cambio de nada, a continuación, si todos pudieran tener una salida y no interferir entre sí, viviendo en paz, la habría dejado ir, pero mi madre, habiendo obtenido la ventaja, no se detuvo allí. El primer día después del divorcio y la separación formal, inmediatamente presentó una acusación pública en el tribunal, denunciando que mi padre había doblado la ley para obtener beneficios personales durante el periodo de prevención de epidemias. Mi tío había afectado el trabajo normal de las inspecciones de prevención de epidemias más de una vez, incluso robó suministros de prevención de epidemias. En ese momento, mi madre había estado apoyando en secreto a mi tío en nombre de mi padre, ocultándoselo a mi padre. No fue hasta que el asunto se agravó que le pidió a mi padre que interviniera. Mi padre, que era serio y con los pies en la tierra en el trabajo, ¿cómo podría estar de acuerdo? Pero mi madre dijo que solo tenía un hermano menor y amenazó a mi padre con que si no ayudaba, se divorciaría de él. Mi padre, temiendo que perdiera a mi madre, solo pudo violar la disciplina para ayudar a encubrir y pagó dinero en privado para resolver el asunto cuando se perdieron los suministros, pero ahora mi madre está usando estos registros para intentar arruinar a mi padre. Suspiré en mi corazón ante la desvergüenza y la mezquindad de mi madre, pero no había nada que pudiera hacer. Mi padre no tenía otra opción, aunque ya se había cambiado al trabajo remoto, tuvo que viajar decenas de kilómetros a la ciudad para aceptar la investigación. Durante este periodo, tuvo que pasar por 6 áreas de alto riesgo y con decenas de miles de zombies salvajes altamente infectados. Realmente no pude evitarlo y le envié a mi madre algunos mensajes de texto regañándola. Inesperadamente mi madre respondió rápidamente: cuídate. ¿Quién te pidió a ti y a tu padre que no salvaran a tu primo? ¿Quién te pidió que tomaras medidas contra tu tío? Ambos se lo merecen. Estaba pensando en el significado de sus palabras cuando esa noche alguien estaba cortando la red de hierro afuera del patio otra vez. Lo que fue aún más inesperado, en realidad eran mis abuelos y los parientes de la familia de mi tío. Sentí un escalofrío en la columna y mi corazón estaba completamente frío. 6. Afortunadamente había experimentado la muerte una vez y ya no era el pequeño conejo blanco que podía ser sacrificado a voluntad. Para evitar la situación de que se cortara la red de hierro, ya le había propuesto a mi padre electrificar la red de hierro. Cuando estos parientes que se negaron a escuchar la disuasión continuaron actuando deliberada y maliciosamente, encendí decisivamente el interruptor.
De repente se disparó una luz blanca y arcos eléctricos destellaron al azar. Como resultado, varias personas se electrocutaron y se asustaron. Al mismo tiempo, también grabé la evidencia con mi teléfono móvil y se la entregué a la policía, lo que provocó que muchos de ellos fueran advertidos y detenidos. Pensé que se rendirían. Después de todo, si volvían a cometer el delito podrían ir a la cárcel, pero debido a la denuncia que hizo mi madre, diciendo que si mi padre y yo hubiéramos enviado animales vivos a Víctor en la ciudad antes, tal vez Víctor no habría muerto. Por lo tanto, tenían un profundo rencor contra mí. Vinieron de nuevo esa noche, solo pude encender el interruptor de nuevo, pero en realidad dañaron el interruptor principal de energía del pueblo. Rápidamente me di cuenta de que la incapacidad de usar la cerca eléctrica era secundaria. La cerca eléctrica protectora en el pueblo se usaba para bloquear a los zombies. Sin electricidad, el pueblo definitivamente sería invadido. Si la policía también se desplegara para reprimir a los zombies, ni siquiera podría llamar a la policía. Esto encaja perfectamente con la intriga de mi madre, pero al hacerlo, ¿acaso no le importaban en absoluto las vidas de los aldeanos? Din, din. La red de hierro se rompía y se caía a pedazos. La brecha se hacía cada vez más grande, hasta que la red se rompió por completo y pudieron entrar, hasta que irrumpieron en el patio. No tuve más remedio que usar mi último recurso, que era una recompensa especial otorgada por los líderes superiores para recompensar los logros de prevención de epidemias de mi padre, una pistola. Una garantía de que mi padre renunció a todos los beneficios superiores para que yo me protegiera en momentos críticos. ¡Van! Levanté la mano y disparé al aire. Mis tímpanos zumbaban dolorosamente. Intenta dar un paso más, grité. Se miraron consternados y detuvieron sus acciones, pero en este momento, mi abuelo resopló y dio un paso adelante sin miedo, apuntándome a la nariz. Pequeño mocoso, has ido demasiado lejos. Vamos, dispara. Estos son todos tus mayores aquí. Quiero ver si te atreves. Temblé y apunté con el arma a mi abuelo, pero olvidé que nunca había matado a nadie. Nadie nace sabiendo matar. Hay una barrera psicológica absoluta entre matar y no matar. Casualmente, muchas personas en la familia de mi tío eran carniceros de origen, y no tenían miedo. Mientras temblaba, ¡pum!, una azada me golpeó en la cabeza por detrás. Entonces alguien me agarró y me arrebató bruscamente el arma de la mano. Varias personas dieron un paso al frente, me agarraron del pelo y varias otras recogieron horquillas de estiércol y palas y me apuñalaron con ellas. El dulce olor a sangre llenó mi garganta, y las flores de patata se salpicaron de un rojo brillante. El intenso dolor me hizo desmayar varias veces. No la mates, matar gente es ilegal. Serena dijo que la llevaran a la ladera salvaje fuera del pueblo y dejaran que los zombis de allí se la comieran, entonces nadie lo sabría. Mi abuelo dio las órdenes. Esos familiares se detuvieron, recogieron bruscamente mi cuerpo moribundo, como si llevaran un cerdo muerto. ¡Pum! Me tiraron a la bicicleta eléctrica, y pareció que mi columna estaba rota. Mi tío arrancó la moto. Cuando sonó el toque de difuntos del temblor del motor, solo sentí una palidez e impotencia infinitas. Resultó que mi madre era tan malvada que en 2 vidas no pude derrotarla, pero justo entonces, ¡van!, después de un disparo, mi tío cayó al suelo de inmediato, cubriéndose el hombro sangrante. Mi padre y varios compañeros salieron del coche y se acercaron. Sostenía una pistola humeante y apuntaba a la cabeza de mi tío. 7. Confiando en el arma que me arrebataron, la gente de la familia de mi tío simplemente se preparó y avanzó. Los 2 bandos formaron un punto muerto. Al ver que estaba a punto de estallar un tiroteo, mi abuela rápidamente dio un paso adelante para cubrirse. Sabía que enfrentarse a los funcionarios públicos no terminaría bien y gritó: «Todos ustedes bajen las armas, yerno, hablemos con propiedad. Bájenla usted también». En el pasado, mi padre siempre había sido la imagen de un buen yerno. Ella pensó que mi padre seguiría siendo obediente, pero al acercarse y ver mi situación, sus ojos gradualmente se volvieron feroces. Miró a mi abuela y luego dio instrucciones a sus colegas a su lado: «Thomas, Peter, por favor conduzcan y vayan a buscar a todos los hermanos del equipo SWAT, díganles que un incidente brutal ha ocurrido en la entrada oeste del pueblo». Los 2 colegas lo entendieron de inmediato. «Tenga cuidado, director, iremos y regresaremos rápido». No mucho después de que se fueran, se elevó una columna de humo amarillo, y el sonido de neumáticos chirriando y motores rugiendo venía de lejos. Varios vehículos militares con redes antidisturbios blindadas se detuvieron. Entonces las puertas se abrieron rápidamente y decenas de policías fuertemente armados salieron de los vehículos y rodearon la escena en un instante. Cada uno de ellos sostenía una ametralladora pesada, que se usaba especialmente para eliminar zombis con cuerpos como placas de acero.
En ese momento, estaban apuntando a un grupo de personas vivas, en una situación tensa. Los familiares se quedaron atónitos de inmediato y no se atrevieron a respirar fuerte, pero mi abuelo no temía problemas, a pesar de las bocas de las armas, apuntó a mi padre y comenzó a maldecir: ¿de qué eres tan arrogante? Esta es mi nieta, un trozo de carne que cayó de mi hija, podemos tratarla como queramos, ¿tienes las agallas para dejar que disparen? Con tu tipo de abuso de poder para beneficio personal, ¿crees que te denunciaré de nuevo? Mi padre inmediatamente presionó el cañón de la pistola contra su frente, lo que hizo que mi abuelo respirara hondo de miedo, pero probablemente estaba acostumbrado a ver a mi padre ser sumiso. Después de reaccionar, sus ojos se volvieron despectivos de nuevo. Vamos, dispara, dispara, intenta disparar, Van. Esto hizo temblar a todos los presentes. El zombi que se retorcía detrás de mi abuelo cayó al suelo, y también apareció un corte manchado de sangre en el lóbulo de la oreja de mi abuelo. Al ver la sangre, su arrogancia disminuyó enormemente de inmediato y sus ojos se abrieron de par en par. Una gran área de su entrepierna también estaba húmeda. Mi padre usó la boca humeante de la pistola, que aún estaba caliente, para presionar contra la cara de mi abuelo, obligándolo a mirarme. ¿Y qué si te disparo? Míralo bien, planeando quitar vidas humanas durante el periodo de prevención de epidemias. ¿Es esto un asunto privado? Reunir una multitud para matar gente siempre es ilegal y contra la disciplina. Además, cortaste la electricidad en el pueblo. Permitie que los zombis invadan el pueblo y causando que todo el pueblo sufra. ¿Qué derecho tienes a hablar de la ley? Para decirlo sin rodeos, se merecería si les disparara a todos ahora. Mi abuelo quiso refutar pero no pudo decir una palabra, casi se desmaya. Tal vez en su impresión, mi padre solo fanfarronearía y realmente no le haría nada. Pero no entendía que mi padre simplemente fue cegado por mi madre en el pasado, no significaba que siempre fuera débil. Zachary, el anciano está confundido, no seas como él. Sí, ya no nos atrevemos, por favor perdónanos. Mi abuela dio un paso adelante temblorosamente. Rápidamente tiró a mi abuelo hacia atrás y luego se arrodilló y se inclinó ante mi padre con una bofetada. Buen yerno, ayúdanos una vez más, ¿está bien? Sin embargo, en este momento, los ojos de mi padre estaban fríos. Ya no era tan fácil de intimidar como antes. Hermanos del equipo SWAT, por favor ayuden a arrestarlos y llévenlos a la estación de policía. El líder del equipo agitó su mano, y los oficiales de policía del equipo SWAT dieron un paso adelante rápidamente y los controlaron y detuvieron a todos por un momento. Realmente hubo lamentos y aullidos en la escena, y mi padre solo dio un resoplido frío, pero cuando se dio la vuelta y me miró, la mirada fría de ahora se derritió instantáneamente. Papá, eres tan genial. Soporté el dolor severo e hice una broma, pero los ojos de mi padre se pusieron rojos. No habla, mantente despierto y presta atención a tu respiración. Papá te llevará a la clínica de inmediato. Finalmente me escapé de esos demonios y me subí a nuestro propio auto. Todo el camino fue accidentado, pero aún me sentí extremadamente seguro. 8. Aunque mi padre fue denunciado, afortunadamente se había desempeñado excelentemente en el pasado, especialmente porque había participado en la investigación y el desarrollo de un nuevo lote de vacunas en la etapa inicial, y además había una escasez de talentos en el departamento ahora. Por lo tanto, todos los líderes avalaron por él, aunque la ley es más grande que el sentimiento en tiempos especiales. El Departamento de Inspección Disciplinaria y el tribunal también acordaron darle a mi padre una indulgencia adicional, pero mi padre también tuvo que aprovechar esta oportunidad para reflexionar sobre sí mismo y expiar sus errores en el pasado. Además de encubrir a mi tío, muchas otras personas en la familia también tenían antecedentes penales. Mi padre regresó esta vez para hacer una resolución detallada de sus errores uno por uno, por lo que el equipo de sudor dijo específicamente que regresara a la ciudad natal. Esta vez fue para instar a mi padre a poner la lealtad al país por encima de la lealtad familiar. De repente, la familia de mi tío se topó con el cañón de la pistola. Mi madre tampoco esperaba que lo que ella creía un movimiento inteligente en realidad se disparara en el pie. Originalmente solo mi tío estaba involucrado, pero tuvo que causar problemas. Ahora toda la familia ha sido completamente aclarada. Bajo una investigación a fondo, se desenterraron cosas como la estafa de mi segundo tío de hacer drogas especiales para zombis y el encuadre de asesinato de zombis de mi tercera tía. También se implicaron algunas personas que no habían cometido delitos y finalmente cortaron decisivamente los lazos con la familia. Pensé que mi madre reconocería la situación hasta cierto punto, pero la sobreestimé. Por teléfono, ya estaba histérica. Zachary, ¿estás loco? Libera a mis parientes de inmediato. Todavía tengo más suciedad sobre ti.
No me obligues a llegar a los extremos, por el bien de mi familia, puedo hacer cualquier cosa. Estaba completamente atónita, incriminando a su esposo, tratando de matar a su propia hija, y ahora todavía luciendo justa, realmente tuvo el descaro. Mi padre, por otro lado, tenía una expresión entumecida y sus ojos estaban llenos de un brillo frío. Las personas arrestadas fueron denunciadas por usted, si tiene más suciedad, solo seré sentenciada por algunos delitos más. Además, ¿no tiene antecedentes penales? Piénselo bien, señora. Con solo unas pocas palabras, la persona al otro lado del teléfono se marchitó de inmediato. También supe que definitivamente no tenía la intención de mostrar misericordia a mi madre, es solo que el sufrimiento en prisión no es suficiente para que su vileza obtenga la justicia que merece, especialmente porque los parientes de su familia natal a los que tanto se esforzó por complacer fueron enviados a prisión ella misma uno por uno, ya sea que pudiera soportarlo o número 9, no mucho después, los parientes de la familia de mi tío tomaron riesgos, incluso si algunas personas murió en él. Camino, todavía fueron a la ciudad a ajustar cuentas con mi madre estaba tan asustada que no se atrevió a abrir la puerta y simplemente les dijo superficialmente que regresaran, pero mi tía todavía estaba en la casa. Solo pudo persuadir a mi tía para compartir el mismo odio, mi tía también le prometió a mi madre que nunca les abriría la puerta a los familiares, pero esa noche, mi tía contactó en secreto a los familiares, al igual que lo que mi madre nos hizo a mi padre y a mí en la vida anterior. Los familiares entraron a la casa, llenos de ira, y golpearon a mi madre sin piedad. La fuerza fue incluso más fuerte que cuando trataron conmigo. Mi madre solo pudo prometer repetidamente que rescataría a las personas encarceladas. Los familiares temían que si ella moría, nadie los salvaría, así que la dejaron ir, y no mucho después de que sucedieran estas cosas, el teléfono de mi padre recibió otra llamada de mi madre, pero esta vez, la actitud de mi madre había cambiado significativamente. Zachary, dejemos de causar problemas, está bien de que no podemos hablar como una familia, después de todo, esos son mis parientes, por mi bien, libéralos. Mi padre ni siquiera lo pensó, estamos divorciados, tú lo propusiste. No tenemos ninguna relación en absoluto y ya no somos una familia, son tu familia, no la mía, si quieres salvarlos, encuentra una manera de hacerlo tú mismo, entonces, no importa cuán loco fuera el otro extremo. Tiró el teléfono a un lado, me reí tanto que casi me da un calambre y mi padre me fulminó con la mirada, ten cuidado, no te tires de la herida. 10. En el pasado, mi madre disfrutaba del respeto en la familia debido a la capacidad de mi padre, ahora que nadie puede confiar en ella. Su actitud es tan mala como puede ser. Después de ser rechazada por mi padre, mi madre fue amenazada y tratada violentamente por su familia natal todos los días, indefensa, solo pudo intentar recaudar dinero, pero después de divorciarse de mi padre, descubrió que no había muchos ahorros en la familia, debido a que ese dinero había sido transferido hace mucho tiempo por ella para subsidiar a su familia natal. Ella con lágrimas tomó sus joyas de oro favoritas para vender y solo entonces descubrió que ahora, con la seguridad siendo un problema, el precio del oro ni siquiera era tan caro como el cerdo. Aparentemente, estaba acostumbrada a ser una joven amante y no conocía las dificultades. Más tarde, escuchó que la comida enlatada era valiosa y quería usar la mitad del inventario para intercambiar por dinero, pero la comida enlatada ya había sido reemplazada por mí. Esos alimentos enlatados no solo no valían nada, sino que también podrían estar vencidos y transmitir virus, lo que resultó en que todos los alimentos enlatados en casa fueran confiscados e inspeccionados minuciosamente, dejando solo una pequeña parte, explicó a los familiares, pero ¿cómo podían entender esas personas sin educación? Estaban aún más enojados y simplemente se unieron para ocupar la casa y expulsar a mi madre de la casa, y le dijeron que regresara cuando pensara en una solución adecuada afuera. Mi madre solía simplemente disfrutar de los beneficios y fingir estar enferma todos los días. En el hueco de la escalera, ni siquiera sabía cómo bajar al supermercado, dejar ganar dinero sola. Además, cuando mi padre y yo salíamos en el pasado, teníamos que tener mucho cuidado de no hacer ruido, pero mi madre no tenía ningún sentido común básico al respecto, gritaba de miedo tan pronto como veía un zombi y varias veces casi fue mordida. Afortunadamente mi padre no cerró el conducto de la tubería, logró acurrucarse y apretarse dentro, comiendo polvo durante un día para evitar el peligro. Después de eso incluso lloró y gritó, tocando la puerta como loca para volver a la casa, pero los familiares simplemente le dieron una buena paliza y no le ofrecieron un trato preferencial. En su desesperación, solo podía pensar en contactar a mis abuelos. Pensó que después de todo era su propia hija,
y había hecho muchas contribuciones a la familia a lo largo de los años, no la dejarían morir, cierto, pero fue con este pensamiento que sintió lo que era la desesperación. Este asunto se estaba comentando en la entrada de nuestro pueblo, mi padre y yo nos enteramos cuando llegamos a casa. Ese día, mi abuela respondió. La llamada de mi madre por teléfono, la escuchó llorar y esperar que los dos mayores pudieran intervenir y manejar a los parientes. Mi abuela estaba tan enojada que casi tiró el teléfono al río, sin decir una palabra, comenzó a maldecir. ¿Cómo te atreves a llamarme pequeño mocoso? Si no fuera por tus pésimas ideas y por estar constantemente causando problemas con tu yerno todos los días, nuestra familia estaría así. Más tarde, mi abuelo también me arrebató el teléfono, y sus palabras fueron aún más feas. Siempre he dicho que tener una hija es un desastre, debería haberte estrangulado hasta la muerte en ese entonces y solo haberme quedado con William. Muere, muere rápido, si veo que no estás muerto, te llevaré. Este asunto fue discutido animadamente por las tías en la entrada del pueblo y vívidamente dramatizado. No sé cómo se sintió mi madre al otro lado del teléfono. De todos modos, comí unos cuantos tazones de arroz más esa noche. No mucho después, mi madre volvió a llamar a mi padre. Tan pronto como se conectó la llamada, esta vez hubo un estallido de llanto, su tono era completamente diferente al de antes. Últimamente te he extrañado mucho a ti y a Brielle. Siempre que pienso en ti, mis lágrimas siguen fluyendo. Sé que es un poco tarde para decir esto, pero realmente lo lamento. Ahora solo quiero verte pronto, incluso vivir en el campo está bien. Sin embargo, un indicio de ferocidad brilló en los ojos de mi padre. Sorprendentemente reprimió la voz a la fuerza y cambió su tono. Es bueno que lo hayas pensado bien, entonces cuida bien tu salud, de lo contrario, haré un viaje en vano si no estás bien, respondió mi madre con entusiasmo. No, estoy completamente bien ahora, lo prometo entonces. Te estaré esperando, mi querido esposo. Vi que mi padre estaba claramente al borde del vómito, pero aún así lo aguantó y soltó un antes de colgar el teléfono, curvó los labios y tiró el teléfono. Luego se sirvió rápidamente un tazón de sopa para calmar sus nervios. 11 en medio de la noche, el teléfono de mi padre en su habitación seguía sonando, pero mi padre simplemente enmudeció y no contestó el teléfono hasta temprano en la mañana. En el otro extremo del teléfono, mi madre estaba obviamente muy ansiosa y seguía regañando a mi padre por contestar el teléfono tarde. Mi padre luego respondió con voz profunda y muy razonablemente, ¿no dije que te recogería ayer? Además, ¿no te llevas bien con tu cuñada y los demás? ¿Cuál es la prisa? El tono de mi madre se debilitó de inmediato, y solo pudo afirmar que nos extrañaba mucho a mi padre y a mí y quería vernos lo antes posible. Mi padre no escuchó sus divagaciones y solo dijo que lo haría. La recogió después de terminar su trabajo, también le dijo que cuidara bien su salud, y que no se enojara de nuevo, o haría un viaje en vano. Mi madre solo pudo explicarle suplicante: cariño, estoy bien, no habrá más problemas, no te preocupes, está bien. Mi padre dejó escapar un y luego tiró el teléfono a un lado y volvió a dormirse. Pensé que se iría después de dormir lo suficiente, así que estaba un poco preocupado, pero por la tarde, regó las plántulas de papa como de costumbre, fue al Departamento de Prevención de Epidemias en el pueblo para una reunión e incluso salió sin su teléfono. Solo entonces me di cuenta de que estaba pensando demasiado, no tenía nada interesante que hacer últimamente, así que seguí mirando el teléfono de mi padre, viendo a mi madre hacer una llamada perdida tras otra y viendo que los números seguían aumentando. De hecho, encontré que esto era lo interesante por un tiempo, hasta la noche, cuando mi padre volvió a cocinar para mí, miró las llamadas perdidas en su teléfono y volvió a llamar a mi madre. La voz del otro lado ya estaba ronca, parecía que mi madre había llorado varias veces. Mi padre inmediatamente preguntó: ¿qué pasa? ¿Por qué suena tu voz así? ¿Estás enferma otra vez? Tu cuñada realmente no sabe cómo cuidar a la gente, a pesar de que ha estado casada con tu hermano durante tanto tiempo. Date prisa y descansa bien. No te preocupes por volver, te recogeré cuando estés realmente bien. No había sonido en el otro extremo. Después de un rato, llegó la voz cansada de mi madre. Cariño, no puedo soportarlo más, voy a morir. Si tienes alguna compasión por mí, ven a salvarme. ¿Está bien?, mi padre preguntó confundido. ¿Estás tan gravemente enferma? No te preocupes, llamaré a tu cuñada y hablaré con ella. Mi madre lo detuvo rápidamente y no pudo evitar llorar fuerte. Cariño, no llames, solo ven a recoger
Levántame, vale, te lo ruego, pero estás enfermo, no puedes salir de casa y venir al campo cuando estás enfermo, lo dijiste tú mismo, dije que puedo, porque siempre te preocupas por si estoy enfermo o no, vienes o no, entonces no puedo ir. Si te pasa algo y me vuelves a denunciar a mi departamento más tarde, no tendré dinero para criar al niño. No, aunque mi padre intentara persuadirme de nuevo, no pude evitar reírme tanto que me doblé de la risa, tan directo, supongo que Serena debería ser capaz de entender el significado, cierto, finalmente no era demasiado estúpida, rugió como una fiera loca, Zachary, nunca tuviste la intención de venir a recogerme, ¿verdad? Entonces, ¿por qué me mentiste? Los ojos de mi padre se oscurecieron de repente, algunas palabras parecían haber estado reprimidas durante mucho tiempo y estaban a punto de estallar, incluso le temblaban los dientes. Sus dedos apretaron instintivamente el teléfono y su voz era como un león gruñendo, no mentiste, claramente no estás enferma, ¿por qué me mentiste que estabas enferma? ¿Creíste que era peligroso estar conmigo y con el niño y preferiste deshacerte de nosotros? Cierto, claramente tus familiares te echaron, pero ¿por qué me mentiste y dijiste que nos extrañabas a mí y a Brielle, cuando me denunciaste y cuando tus familiares echaron a Brielle a alimentar a los zombies? Ya habías dejado clara tu actitud, eres tú la que mintió, Serena, la voz de mi padre era ensordecedora. El otro extremo del teléfono se quedó en silencio y este silencio duró mucho tiempo, tal vez en este momento, mi madre finalmente entendió lo que se siente al ser engañada, sin embargo, todavía no se rindió. 12 Brielle, tú y tu padre me han malinterpretado, nunca quise hacerte daño, fueron todos tus abuelos, tienes que creerme, mamá, soy tu verdadera madre, ¿cómo podría hacerte daño? Mi madre comenzó a hablarme, tratando de encontrar un avance en mí, me burlé pero no respondí ni una palabra. Solo tomé una captura de pantalla del mensaje que me envió ese día y se lo envié de vuelta. Cuídate, quien te pidió a ti y a tu padre que no salvaran a tu primo, quien te pidió que tomaras medidas contra tu tío, ambos se lo merecen, los hechos hablan más que las palabras, era demasiado perezoso para desperdiciar palabras con ella, simplemente envió un mensaje de voz, antes de que llegara la voz, una serie de llantos tristes vinieron primero. Sabes que tus abuelos nunca han sido buenos conmigo desde que era un niño, eran parciales con tu tío y me oprimían todos los días, no tenía elección, si no fuera por el dolor en mi herida y las instrucciones de mi padre de no esforzarme. Podría haberme reído hasta tener un espasmo, ¿qué? Razón más estúpida, debido a su propia desgracia, ella quería que yo fuera la víctima para resolver su desgracia, solo porque sus padres, mis abuelos, hicieron algo malo, tuvo que ayudar a los malhechores y estar confabulada con ellos. Esto simplemente me hizo la despreciar aún más, usando y sacrificando a su propia y preciada familia para satisfacer esas llamadas relaciones de sangre fue su propia elección, nadie podía cambiar eso, nadie podía asumir la culpa por ella, mi madre sollozó y después de un discurso sincero me suplicó de nuevo Brielle, mamá también lo ha pasado mal, por favor, pídele a tu padre que venga a recogerme, mamá sabe que estaba equivocado, nunca te volveré a dejar por un pequeño problema, mamá te ama, amor. Qué irónica sonaba esta palabra viniendo de su boca, en mi vida anterior, mi primo Víctor, que estaba infectado con veneno de zombi, se abalanzó sobre mí como un loco, el hedor a descomposición y el líquido viscoso en su boca demostraron que no era una persona viva y que no tenía ningún valor de ser salvado, pero cuando finalmente logré resistir su mandíbula inferior y me gané algo de tiempo para decirle a mi madre esta simple verdad, cuando puse todas mis esperanzas en esta llamada madre que me amaba, me dio la respuesta más fatal. Tanto mi padre como yo deberíamos morir, siempre recordaré la sensación de ese último rayo de esperanza aplastado frente a mis ojos, especialmente la traición de mi pariente más cercano, ahora que estaba deprimida. Pensó que podría hacer que todo volviera a la normalidad con solo una palabra, amor, parecía que no solo era cruel sino también muy estúpida e ingenua, le envié un mensaje de voz de vuelta, mi tono era tan frío y decisivo. O como el de ella cuando estaba afuera de la puerta en mi vida anterior, no mereces amor, tampoco eres mi madre, eres la hermana de William, la hija de la familia de tu hermano y la buena tía de Víctor, pero definitivamente no eres mi madre, incluso si mueres. Es tu propia obra, nadie te salvará. Mi madre entró en pánico y siguió explicando y rogando, al igual que yo seguí rogándole afuera de la puerta en mi vida anterior, hice lo mismo que ella me hizo, la bloqueé con calma, cortando su única esperanza. 13 Después de eso mi madre solo pudo negociar con sus familiares para desalojar la casa. Pero ¿cómo pudieron llegar a un acuerdo? Hasta que ella dijo que vendería la casa que obtuvo a cambio de su matrimonio y juventud para salvar a la gente, solo entonces aceptaron. Aunque era el fin del mundo y los bienes raíces se habían vuelto tan baratos como las coles, pero debido a que mi padre era un talento importante,
La casa fue asignada por los líderes superiores y estaba en un área protegida con un nivel de protección relativamente alto, así que cuando mi madre la transfirió, en realidad obtuvo mucho dinero. Sin embargo, en el fin del mundo, la liquidez del dinero tampoco era tan alta, por lo que solo pudo rescatar a una persona de la prisión. Después de una discusión entre las personas de la familia de mi tío, finalmente rescataron a mi tío. Más tarde mi madre, como deseaba, siguió a un grupo de parientes de la familia de mi tío de regreso a su ciudad natal. Después de establecerse en su ciudad natal, al día siguiente fue al pueblo a denunciar a mi padre, diciendo que mi padre había ocupado por la fuerza la casa de mi tío. Originalmente pensó que ya que ella no vivía bien, mi padre y yo tampoco debíamos esperar vivir bien, sería mejor si todos viviéramos bajo el techo de otra persona, igual que ella, pero calculó mal después de todo. Cuando llamaron a mi padre a la comisaría y la vio, ya no tenía esa mirada lastimera, era como una paciente loca, se atrevió a gritar y maldecir en la comisaría. Realmente ni siquiera quería fingir más y se estaba despojando de su última capa de pretensión, pero no sabía que mis abuelos ya habían transferido la propiedad de la casa de mi tío a mi padre para rogarle, con ella haciendo tanto alboroto. En cambio hizo que los aldeanos se rieran de la familia de mi tío y la gente de la familia de mi tío en realidad llevaba mucho tiempo insatisfecha con ella, especialmente mi tío, solo sabía que debido a que mi madre estaba en desacuerdo con mi padre, había sufrido mucho por nada y su hijo también había tenido un accidente en la comunidad, pensó que todas las cosas buenas que mi madre hizo por él se habían tomado por supuesto. ¿Cómo podría el hijo de la familia de mi tío, mimado desde la infancia, soportar estas dos cosas? Así que él y mis abuelos le hicieron una propuesta. Cuando mi padre recibió la notificación del pueblo, ya era demasiado tarde. Mi madre ya había sido enviada a la ladera salvaje a las afueras del pueblo en una bicicleta eléctrica. 14 años. Cuando nos volvimos a ver a través de la verja de hierro, sus pupilas ya estaban llenas de blanco, un líquido viscoso fluía de la comisura de su boca y solo pudo aullar. Suspiré, lamenté que su propia malicia finalmente hubiera regresado a sí misma. Lo que se siembra se cosecha, y esto es cierto. En mi vida anterior, el vencedor zombi se abalanzó sobre mí y grité desesperado. Debido a mi resistencia, los huesos y ligamentos de mi mano fueron aplastados, mi tráquea fue mordida, y yo impotente vi fluir la sangre. Al final, me quedé solo con un aliento, mis pupilas bien abiertas. Sintiendo la desesperación sin fin en esta oscura perspectiva, ahora le estaba sucediendo a ella de nuevo, nunca pensó que quien la haría daño era su hermano menor más querido, así como yo nunca pensé que quien me empujaría a la muerte fuera mi propia madre. Entonces, Serena, ¿es esta la familia que querías? El Departamento de Prevención de Epidemias del pueblo, junto con la policía, emitió otro aviso de búsqueda por las acciones de la familia de mi tío. Esta vez, incluso mis abuelos tuvieron que ir a la cárcel, ninguno de ellos pudo escapar. Esa noche mi abuelo tuvo un ataque al corazón por la ira y no lo logró. Después de eso, debido a la propagación de los zombis, la prisión fue reubicada nuevamente, las personas de la familia de mi tío fueron mordidas sucesivamente por zombis y se convirtieron en almas errantes en el desierto una por una. Mi tío en realidad podría haber huido en ese momento, pero inesperadamente se detuvo a mitad de camino y fue mordido. Más tarde escuché de los aldeanos lo consideraron muy extraño. Todos dijeron que el zombi que lo mordió era en realidad mi primo Víctor. Desde entonces, no he vuelto a saber nada de la familia de mi tío. Después de eso, seguí a mi padre para estudiar investigación de virus y rápidamente me uní al Departamento de Prevención de Epidemias como su asistente en prácticas. Afortunadamente me parecía más a mi padre, con mis esfuerzos prácticos y mi buena capacidad de comprensión, entré rápidamente en la organización central. Más tarde, al recordar la mordedura de mi vida anterior y combinar los conocimientos teóricos que había aprendido, señalé algunos defectos de la vacuna actual. Tras ser reconocido por el grupo de expertos y pasar por varias generaciones de mejoras, la vacuna finalmente logró resultados graduales. Desde entonces, los humanos finalmente tuvieron la capacidad de luchar contra el virus zombie. Por mis destacadas contribuciones, el Departamento de Prevención de Epidemias también me otorgó las recompensas correspondientes, una gran cantidad de dinero, suministros y medallas. No faltó todo lo que debía darse, pero lo que más valoré fue el premio que me permitió elegir una casa a voluntad, al final del mundo. Crisis. La elección del área de la casa es muy importante. Cuando deduje los cambios en la epidemia que había ocurrido en mi vida anterior para él, finalmente me creyó. Después de todo, ese no era solo el lugar donde mi padre me crió, sino también la base que llevó la gloria de mi padre. Es solo que allí,
desafortunadamente, una vez se había manchado con suciedad innecesaria. 3 años después, el virus fue contenido y el mundo comenzó a volver al orden. También tuve la suerte de tomar el examen de ingreso a la universidad en este momento, ya que acababa de reanudarse y los resultados salieron rápidamente. Luego ingresé con éxito al alma mater de mi padre con puntajes altos. Ese día, la cena de graduación organizada por mi padre fue extremadamente animada. Al saludar a los invitados, todavía se mostró sumiso con todos. Nadie podría haber imaginado que había sido completamente diferente por mi bien. Antes de que comenzara el banquete, me acerqué con un pastel y miré sus sienes ya heladas. Papá, gracias por tu inquebrantable compañía y todo, nuestra protección todo el tiempo. Sin ti, no estaría donde estoy ahora. Gracias. Mientras estaba aturdido, hice una reverencia de nuevo. Papá, feliz padre.